Como todos los jueves, vamos a dar la información de la evolución de la epidemia de coronavirus en nuestro país. La evolución de los últimos días se mantiene, seguimos teniendo una tendencia descendente. Es cierto que aunque la evolución es muy favorable, todavía estamos en cifras importantes de transmisión. Estamos con 206 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Nada que ver con lo que teníamos hace tan solo 10 o 15 días, pero desde luego siguen siendo cifras muy elevadas que tienen que hacer que mantengamos mucha precaución a la hora de aplicar las medidas de prevención y de control de la transmisión, tanto a título individual como las instituciones a nivel público, con un escrupuloso cuidado a la hora de ir disminuyendo las medidas que se están aplicando actualmente. Tenemos, si bien la incidencia nacional en 14 días es de 206 casos por 100.000 habitantes, es cierto que tenemos ya 15 comunidades autónomas por debajo de los 250 casos por 100.000 habitantes. 10 de ellas están por debajo de los 200 y 7 por debajo de los 150, lo que implica que vamos teniendo cada vez mayor parte del territorio en una situación con una incidencia mucho menor y, por lo tanto, en los que probablemente en los próximos días, semanas, se pueda pensar en relajar de alguna forma alguna de las medidas que se están aplicando. Pero, como insisto siempre, el relajar una medida implica que el resto se tienen que aplicar mucho mejor para que no volvamos a tener un nuevo incremento como los que hemos ido observando durante los meses de octubre y luego de nuevo durante el mes de enero. Esperamos que este descenso se mantenga al menos en 16 comunidades autónomas, en las otras probablemente también, pero quizás un poco más, hay que esperar un poquito para ver la evolución real de los datos, básicamente basándonos en la evolución de la incidencia en los últimos 7 días en lugar de 14. Pero, como digo, los datos, aunque la evolución es buena, todavía no son lo que nos gustaría. Todavía tenemos una ocupación de UCIs cercana al 30%, el 29,6%. De hecho, hay 7 comunidades autónomas que tienen una ocupación de UCIs superior al 30%. La ocupación que estamos observando actualmente de UCIs es todavía mayor de la que teníamos en el momento más alto, en el pico de la segunda ola. Es cierto que durante la segunda ola la presión sobre el sistema asistencial fue algo menor de lo que hemos observado ahora, pero es cierto que durante el pico hubo también, como hemos observado en esta, un efecto importante sobre el sistema asistencial, y en algunos lugares de España ya hubo que aplazar actividad rutinaria. Ahora mismo, como digo, estamos en un nivel mucho menor que hace unas semanas, pero desde luego estamos todavía a niveles equivalentes o ligeramente superiores a los observados en el pico de la segunda ola. Por lo tanto, la evolución es buena, vamos en la línea que queremos ir, pero desde luego todavía no podemos relajarnos más de la cuenta. La positividad de las pruebas diagnósticas que se hacen va disminuyendo. Es cierto que al mismo tiempo también van disminuyendo el número de pruebas que se hacen. Tenemos menos casos, tenemos menos sospechosos y por lo tanto el número total de pruebas es menor, pero aún así estamos en unos niveles de capacidad de detección muy importantes, teniendo casi 2.000 pruebas por 100.000 habitantes en una semana, que sigue siendo más del doble de la recomendación internacional. Ahora mismo tenemos 6 comunidades que tienen una positividad menor del 5% y el promedio nacional es del 7,3%. Y el parámetro más duro y que más tardamos en empezar a observar un descenso, la mortalidad, también está progresivamente disminuyendo. Tenemos a día de hoy, con fecha de defunción en los últimos 7 días, 875 casos. Muy por debajo por encima de los 1.300, 1.200, incluso 1.400 que observábamos hace tan solo una semana o 10 días. Al margen de eso, sí que podemos decir que pese a que toda España está evolucionando muy bien en cuanto al descenso que estamos observando en todas partes, lo cierto es que ese descenso no es homogéneo. Hay comunidades autónomas que mantienen un descenso muy agudo y que los va a poner muy rápido en una situación muy favorable. Hay otras que, si bien siguen descendiendo y por lo tanto la situación día a día seguirá mejorando, ese descenso es mucho más suave que en otras comunidades autónomas. Esto nos tiene que hacer reflexionar un poquito también sobre la necesidad de mantener esas medidas que he dicho al principio, tanto las institucionales, quizás no todas, pero muchas de ellas, como las medidas de protección individual, y garantizar que no consideramos todavía que estamos en una situación
buena, porque todavía no lo estamos y esperemos todavía un poquito a encontrarnos en incidencias menores de 100, menos de 150 para poder empezar a pensar que podemos relajarnos un poco más. Al margen de eso, yo creo que no hay mucha más información de interés desde el punto de vista epidemiológico. Le cedo la palabra a la Secretaria de Estado de Sanidad, que nos hablará de vacunas, que es lo importante ahora. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues efectivamente, para avanzarles cómo se sigue desarrollando la campaña de vacunación en nuestro país. Se sigue desarrollando a muy buen ritmo. Como saben, ya se han superado los 4,5 millones de dosis entregadas a las comunidades autónomas. En el día de hoy, concretamente, las dosis administradas ascienden a 3.436.158, lo que supone, de nuevo, un porcentaje superior al 76% de las dosis que se han entregado a las comunidades autónomas. Con respecto al día de ayer, registramos sin ninguna duda uno de los mejores datos, superando la cifra de 150.000 nuevas dosis administradas, lo que nos coloca en un porcentaje de 7,25 dosis por cada 100 habitantes. Las personas que ya han completado la pauta completa, como saben, las 3 vacunas que se están administrando en este momento son vacunas que deben recibir 2 dosis. Son ya 1.231.782, lo que supone el 2,6% de la población española. Y en este momento, si me lo permiten, yo quería agradecer el esfuerzo tremendo que se está haciendo por parte de las comunidades autónomas para hacer posible estos datos. Esfuerzos que tienen que ver, por supuesto, con la distribución, con la logística, con la conservación, pero que terminan en equipos de enfermeras anónimas que hacen que consigamos cada día mejorar nuestros datos de cobertura vacunal. En cuanto a la distribución de dosis, como saben, esta semana recibiremos en total más de 1 millón de dosis. Concretamente, el pasado lunes se recibieron 496.000 de Pfizer-BioNTech. Mañana recibiremos 195.000 dosis de Moderna, que se distribuirán a todas las comunidades y ciudades autónomas durante este fin de semana, y el domingo recibiremos 367.000 de AstraZeneca. Por hacer un balance de lo que hemos recibido hasta ahora, de Pfizer se han superado los 3,5 millones de dosis, aunque la gran mayoría se han entregado a las comunidades autónomas. Se derivaron 14.820 a Defensa y 1.950 a Andorra. De Moderna hemos recibido un total de 192.000, todas se han suministrado a las comunidades autónomas, y de AstraZeneca 8.600 a las comunidades autónomas y 12.200 a las Fuerzas Armadas. Comentarles también que en estos momentos, desde primera hora de la tarde, se viene celebrando una comisión de salud pública que está abordando aspectos claramente relacionados con la vacunación. Por una parte, se está estudiando y trabajando un documento de recomendaciones de las actuaciones en las residencias de mayores que ya han completado el proceso de vacunación, de cara a decidir las medidas de control que permitan una relajación de parte de las medidas en condiciones de seguridad. Por otra parte, otro avance importante es que se está trabajando para definir la que sería ya la 4ª actualización de la estrategia común de vacunación. Un borrador que va a remarcar sobre todo la importancia de la vacunación en lo que se ha demostrado el colectivo, sin ninguna duda, más vulnerable, el de personas mayores, que va a aportar además nuevos datos preliminares de los estudios observacionales que se están desarrollando ya en países que han alcanzado una mayor cuota vacunal, como Reino Unido o como Israel, y se vuelve a debatir sobre cómo actuar en las personas que han pasado la enfermedad, si con una única dosis o 2 dosis. Comentarles también que el miércoles pasado hubo una reunión del grupo multidisciplinar que se constituyó en el Ministerio para la gestión integral de la vacunación,
un grupo donde hay técnicos de la Agencia Española de Medicamentos, de Salud Pública, de Salud Digital, de perfil asistencial y que vienen desarrollando un trabajo codo con todas las comunidades autónomas y sus coordinadores de vacunación a la hora de ir diseñando los planes operativos en cada una de ellas. A lo largo del día de hoy y de mañana, precisamente, este grupo está celebrando reuniones bilaterales con las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas, prestando una especial atención a cómo va a ser el abordaje de la segunda etapa de la campaña de vacunación a partir del segundo trimestre, cuando la disponibilidad de dosis va a ser mucho mayor. Así que, por mi parte, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, secretaria de Estado de Sanidad. Gracias, director del CAES. Atendiendo a la normativa vigente, como es habitual, esta rueda de prensa la siguen 8 medios de comunicación de forma telemática y de manera presencial. Hoy son la Agencia EFE, Redacción Médica, 65 y más, Es Radio, Radio Nacional de España, Europa Press, Huffington Post y El Comercio. Si os parece bien, pasamos a la pregunta de Adaya González, de la Agencia EFE. Sí, hola, buenas tardes. A la secretaria de Estado le quería preguntar por la reunión de la Comisión de Salud Pública que acaba de mencionar, si se espera hoy una decisión sobre quizá los grupos de crónicos que primero van a ser vacunados, y también si podrían. Italia fue uno de los países que acotaron la vacuna de AstraZeneca hasta los 55 años y ha levantado ese coto. ¿Podría España hacer lo mismo sin esperar los resultados de los ensayos en ese grupo de población, en mayores de 55? Y al doctor Simón le quería preguntar por el plan de Semana Santa. Quedan 4 semanas y, bueno, quería preguntarle si, de mantenerse este ritmo de descenso, qué incidencia se puede calcular para entonces. Y si el plan que dijo ayer la ministra que se está trabajando ya se va a esperar a justo días previos, como se hizo en Navidad, o se va a anticipar un poco y va a ser de carácter más preventivo, pues para evitar un poco lo que sucedió en este periodo. Muchas gracias. ¿Comienzo yo? Perfecto. Bueno, pues con respecto a la etapa de vacunación de personas que tienen condiciones de salud que lo hacen especialmente vulnerables a la COVID-19. No iba a ser objeto concreto de debate hoy la definición de la lista, sí que existen ya unos trabajos preliminares que, como saben, se han trabajado con las sociedades científicas, especialmente a través de la FACME. Queda todavía terminar de definir estos grupos. Hay que tener en cuenta una cuestión importante, que ya sí sabemos que este grupo procederá a vacunarse una vez que se hayan completado las etapas de los mayores de 60 años. Tenemos que ser conscientes de que la mayoría de estas enfermedades, de estas condiciones de salud crónica, tienen una prevalencia especialmente alta en los mayores de 60 años. Luego habrá una buena parte de esta población que se habrá vacunado ya con su cohorte de edad. Y con respecto al levantar o no la limitación de la vacunación con AstraZeneca, es un tema que está en continua revisión. Desde el principio creo recordar que hemos dicho que no solo dependería de los datos del ensayo clínico de Estados Unidos, que efectivamente seguimos esperando, sino también de la contundencia de los datos que nos puedan ofrecer otros países sobre ya no eficacia, sino efectividad real de la vacuna. En este sentido, hay ya algún artículo publicado, sobre todo experiencias del Reino Unido. Son artículos que están todavía en lo que nosotros llamamos preprint, no revisados por pares, para que no han completado todo el proceso de evaluación para valorar si tienen sesgos, etcétera. Y estamos en ese momento, esperando que aumente la evidencia que nos permita tomar una decisión con todas las garantías. En cuanto a las preguntas relacionadas con el plan de Semana Santa y la evolución que podemos esperar hasta entonces, los datos que tenemos ahora nos permiten estimar con cierta seguridad que en los próximos días a nivel nacional la incidencia va a seguir bajando. No va a bajar igual de deprisa en todas las comunidades autónomas, va a haber comunidades que seguirán bajando muy rápido y comunidades autónomas que van a tener una reducción de la velocidad de descenso, pero prácticamente en todas es muy probable que siga bajando en los próximos 5 o 6 días.
Predecir a mucho más largo plazo es complicado. Estamos ya en las fases en las que la experiencia de las olas previas nos indica que va a empezar a reducirse esa velocidad de descenso casi a nivel general. Actualmente tenemos una diferencia entre comunidades autónomas importante. Tenemos comunidades autónomas que están en 77 casos por 100.000 habitantes en 14 días, unos datos en principio muy buenos y que tienen perspectivas de continuar bajando, pero tenemos comunidades autónomas que están en alrededor de los 400 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Es decir, el planteamiento para la Semana Santa tiene que ser muy cuidadoso. No podemos plantear medidas a nivel general porque las situaciones sí que se pueden plantear medidas a nivel general, pero no podemos plantear todas las medidas comunes porque las situaciones son muy diferentes en las diferentes comunidades autónomas. El Consejo Interterritorial hizo una solicitud a la Comisión de Salud Pública para desarrollar un plan de acción específico dirigido a lo que podía o no pasar en Semana Santa y a cómo tratar de evitar riesgos asociados a la movilidad durante ese periodo festivo. La Comisión de Salud Pública está trabajando en ello. Entendemos que es muy probable que la próxima semana o como tarde la siguiente ya se tenga un documento sobre el que se pueda llegar a acuerdos en el seno del Consejo Interterritorial. De todas formas, yo creo que es importante que, es decir, estaremos con tiempo para la aplicación en Semana Santa, pero sí que creo que es importante que todo el mundo entienda que los planes se hacen con las previsiones de incidencia. Si hay modificaciones en las tendencias, modificaciones en la incidencia real, bruta, a medida que, una vez aprobado el plan, pero a medida que nos acerquemos a las festividades, la gente tiene que ser suficientemente razonable y responsable como para entender que si la situación cambia, las medidas se deben de cambiar. O por lo menos la aplicación de algunas de las medidas a título personal se tiene que cambiar o al menos mejorar. Yo creo que vamos en buena dirección, las cosas van en general bien, todavía hay zonas de España en las que la situación no es buena, aunque la tendencia sea favorable, la situación no es todavía buena en algunas zonas de España, pero sí que es cierto que queda un mes aproximadamente para la Semana Santa y pudiera ser que estuviéramos en una situación muy, muy favorable. Pero yo creo que llevamos ya un año de epidemia, llevamos ya 3 olas. Lo que sería una pena es que estando todavía con unas ocupaciones de UCI en el máximo de lo que observamos en la segunda ola, está bajando, pero estamos todavía en el máximo, incluso por encima, algo por encima de lo que observamos en la segunda ola, volviéramos a empezar de nuevo a tener casos, más de los que queremos. Porque el sistema sanitario ahora mismo todavía no tiene capacidad de reacción ante un nuevo incremento de casos. Yo creo que tenemos que ser todos muy conscientes. Está bien pensar en las fiestas, está bien pensar en la Semana Santa, pero creo que tenemos que ser muy conscientes de que el objetivo es controlar la transmisión al máximo. Y en base a eso es cuando uno puede empezar a plantearse la realización o no de actividades más o menos abiertas en los periodos de fiestas. Es el turno ahora de Adrián Mateos, de Redacción Médica. Sí, buenas tardes. Quería consultarles por ese anuncio de Moderna, que ha anunciado que se van a desarrollar vacunas de refuerzo ante posibles nuevas variantes del coronavirus y si cree que serán necesarias esas dosis de refuerzo o específicas para esas nuevas variantes. Y luego quería hacerle una segunda consulta sobre la situación del sistema sanitario de España, porque aunque mantiene parámetros que son similares a los de los restos de países europeos respecto, por ejemplo, a la aportación del PIB a la sanidad, España ha retrocedido puestos en cuanto a la eficiencia sanitaria debido a la crisis sanitaria, según un estudio que publicó hace unas semanas con los datos de Bloomberg. Quería consultar si creen que el sistema sanitario ha empeorado o si, por el contrario, ha mostrado más fortaleza que debilidades en esta crisis. Muchas gracias. Como quieras. Comienzo, si quieres, con el tema de la vacuna y la variante, porque es una cuestión de mucho interés, una cuestión en la que está ya trabajando toda la Comisión Europea, ¿no? En contemplar la posibilidad de adaptar las vacunas disponibles a nuevas variantes que son especialmente preocupantes porque la respuesta a las vacunas de las que disponemos ahora o vayamos a disponer en el corto plazo no sea óptima. En este sentido, ya la Agencia Europea del Medicamento está trabajando
en una guía con indicaciones de cuáles serían los procedimientos para la autorización de estas nuevas vacunas, ¿no?, que permitan la adaptación y la puesta ya a disposición en plazos de entre 2 y 3 meses. Luego, con respecto a la necesidad de refuerzos, de booster, es algo que efectivamente habrá que valorar, ¿no? Y en opinión de la mayoría de los expertos probablemente todavía es prematuro decidir si serán o no necesarios, cada cuánto tiempo, si cada año, cada 5 años, si en toda la población, si solo en determinadas franjas de edad. Puede tener cierta lógica en las personas mayores, que como saben su sistema inmune no tiene siempre una respuesta tan adecuada, y es un tema en seguimiento permanente y con máxima preocupación por parte de la Comisión. Yo voy a hablar de la parte del sistema sanitario, lo poquito que puedo aportar ahí, pero sí que me gustaría hacer una reflexión previa. Yo creo que la buena noticia es que tenemos ahora mismo tecnología y plataformas tecnológicas de desarrollo de vacunas que nos permiten adaptarlas muy rápidamente a posibles necesidades futuras ciertas o posibles. Y yo creo que eso es una muy buena noticia, el que esa posibilidad exista y que obviamente va a ser mucho más rápido que lo que ya hemos desarrollado de forma muy veloz para conseguir una vacuna en un año. Si todo esto puede mejorar, pues bienvenido sea. Ahora, la necesidad, como decía la Secretaria de Estado, yo creo que es una cuestión que se tendrá que ir valorando progresivamente según evolucionen las diferentes variantes. En cuanto al sistema sanitario de España, yo no soy experto en sistemas sanitarios, pero sí que es cierto que hay informes sobre el impacto de la crisis económica que sufrimos a partir del año 2008, no solo en España, sino en prácticamente todos los países del mundo, y eso es innegable que ha tenido un impacto. Pero sí que es cierto es que si lo que valoramos es el impacto que ha podido tener durante la crisis del coronavirus, no podría valorarlo en puntos concretos. Sí que puede haber habido algún impacto en alguna zona concreta, en algún lugar concreto, eso seguro que ha podido pasar, pero sí que es verdad que España ha tenido una capacidad de reacción a costa de un esfuerzo enorme de los profesionales, a costa de un esfuerzo enorme del sistema, a costa de una inversión durante el periodo de emergencia enorme para mejorar las capacidades, pero desde luego España ha mostrado una capacidad de reacción muy importante. Y además hemos demostrado también una capacidad de aprendizaje importante. La evolución de la epidemia en nuestro país, la capacidad de los sistemas de vigilancia, la capacidad de la atención primaria para aportar durante esta epidemia y para aprender de lo que sufrimos durante los meses de marzo y abril, durante la primera ola, ha sido enorme. A costa de mucho sufrimiento, eso es cierto, a costa de unos profesionales que han demostrado tener un compromiso enorme con su profesión y con la población española, pero yo creo que hemos demostrado que el sistema puede responder. Ahora, los retos de aquí en adelante es poder terminar de desarrollar un sistema sanitario, tanto de salud pública como de atención primaria, como de atención hospitalaria, que nos permita garantizar esa misma capacidad de respuesta y de aprendizaje, pero con un esfuerzo menor, porque en este caso el esfuerzo ha sido titánico. Marta Jurado, de 65 y más. Hola, buenas tardes. Desde 65ymas.com queremos saber varias cuestiones. La primera es si nos podrían dar un poco más de detalle sobre ese documento de recomendaciones de la Comisión y sobre todo si se están planteando relajar las medidas no solo en las residencias, sino también entre los mayores que ya estén vacunados. Hay mucha gente que los mayores son los que más se han autoconfinado y autoprotegido, y querríamos saber si van a poder relajarse, entre comillas, un poco más, ver a sus familiares, etcétera. Y por otro lado, también respecto al plan de Semana Santa y un poco cómo va ese plan de vacunación, según sus cálculos, ¿cuántos mayores creen que estarán vacunados para esta fecha, para Semana Santa? Bueno, entiendo con respecto a las recomendaciones de la Comisión de Salud Pública y de la propia ponencia sobre el manejo de las residencias que han completado la vacunación. Bueno, pues un documento técnico bastante largo. No me gustaría adelantar puntos de lo que es un borrador todavía, pero sí comentarles que contempla, en primer lugar, que se debe considerar un centro
que ya ha completado la vacunación, qué porcentaje de vacunación debe haber tanto de residentes como del personal, que contempla aspectos como cómo actuar en el caso de nuevas incorporaciones de profesionales, en el caso de la salida de residentes, cómo se deben ir relajando las medidas y qué otras medidas hay mínimas que seguir manteniendo en la medida de lo posible. Esta cuestión, sin ninguna duda, es una cuestión de muchísimo interés, no solo para las personas mayores que están institucionalizadas, sino también para las personas que son mayores y viven en sus hogares, ya sean solos o con familiares que les cuidan. Son, sin ninguna duda, el colectivo que más miedo ha pasado durante toda la pandemia. Un miedo que está explicado en parte por las cifras, porque se conoce desde los primeros meses de esta pandemia que eran el colectivo especialmente afectado, pero un miedo además yo creo que sustentado casi más en lo cualitativo. Y es bastante fácil ponerse en el lugar de alguien que sí que ve y conoce cómo gente de su generación, hermanos, amigos de toda la vida, han perdido la vida por culpa de la COVID, ¿no? O han tenido episodios de enfermedad grave, hospitalizaciones, etcétera. Para nosotros, yo creo que para todo el Sistema Nacional de Salud, no hablo solo en nombre del Ministerio, ha sido algo a no discutir en ningún momento. Teníamos muy claro que este era el colectivo al que había que proteger especialmente, porque era necesario, después de este año de sufrimiento, de incertidumbre y de miedo, que pudieran normalizar sus vidas. ¿Conllevará esto una vida absolutamente normal, sin mascarilla? Probablemente no. Habrá que hacerlo de forma gradual. No podemos olvidar que ninguna vacuna, por muy buena que sea, y tenemos algunas vacunas ahora mismo disponibles que tienen una eficacia que no hubiéramos imaginado hace un año, es efectiva en el 100% de la población. Siempre hay algunas personas que no responden. Por eso es importante conseguir que la circulación y que la transmisión del virus baje en toda la comunidad para que nos sintamos realmente protegidos. Luego será un proceso gradual, pero que no tengan duda de que todo nuestro empeño estará puesto ahí. Y con respecto a cómo llegar hasta Semana Santa, aquí el doctor Simón no le gusta nada, lo comenta continuamente, no le gusta nada hablar de fechas marcadas en nuestros calendarios tradicionales, ni de Semana Santa, ni de otras festividades. Siempre él recalca, yo creo que con mucho acierto, que lo que tenemos que pensar es en situaciones epidemiológicas y eso es lo que tiene que hacer que tengamos nuestras medidas de control más o menos la situación epidemiológica, no la fecha del año en la que nos encontremos. Efectivamente, sobre Semana Santa, que si no me equivoco coincide este año casi con la primera semana de abril, habrá ya un porcentaje importante de mayores de 80 años vacunados, pero quedarán todavía muchas personas mayores en proceso de vacunación. Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado la secretaria. Es verdad que hay muchas variables que más o menos están controladas, pero no al 100%. Si los stocks de vacunas que tienen que ir llegando llegan como está previsto, incluso algunos de ellos está previsto que se incrementen, sí que tenemos opción de llegar a porcentajes muy altos de vacunación del grupo de mayores de 80. Estamos hablando de que esta semana han llegado alrededor de 1 millón de dosis, es posible que la semana que viene llegue alguno más. Si miran los datos de personas a vacunar, probablemente la opción existe. Tenemos que estar seguros de que todas las variables que afectan a esta probabilidad pues, están en los rangos adecuados, que las vacunas llegan como deben de llegar, que no hay ningún problema asociado a los transportes o a la aplicación de las vacunas, y es muy posible, como dice la secretaria, que tengamos un porcentaje muy elevado, pero hay más mayores, además de los mayores de 80, que todavía no lo estarán. Sí que es verdad que progresivamente el tener poblaciones de muy alto riesgo protegidas nos pone en una situación mucho más favorable para poder favorecer que estas personas que han sufrido tanto puedan tener una vida un poco más alegre, un poco menos constreñida, digamos. Pero lo cierto es que tenemos que ser todavía muy cuidadosos.
Marina Velasco de Huffington Post plantea que este lunes Fernando Simón se mostró escéptico con la posibilidad de una pronta implantación del pasaporte COVID, pero el Gobierno sigue apostando por una aplicación en la Unión Europea de cara al verano. ¿Qué opinión tienen de esto? ¿No sería una medida discriminatoria, como se dijo, de los pasaportes serológicos el verano pasado? Y también pregunta, ¿están al tanto de casos de personas que rechazan recibir la vacuna porque les corresponden las dosis de AstraZeneca y no de Pfizer o Moderna? Ya que dice que la vacuna de AstraZeneca es la que se ha puesto en un menor porcentaje con respecto a todas las dosis que se han entregado a las comunidades autónomas, y quería saber si podía deberse a algún tipo de recelo entre la población. Hablo de la primera pregunta, la segunda, la secretaria. Bueno, en cuanto al pasaporte, certificado de vacunación, pasaporte COVID, como lo quieran llamar, no creo recordar haber mostrado escéptico. Lo que me mostré es prudente con los periodos y las fechas. No es una cuestión de que si el pasaporte puede o no estar listo, es una cuestión de que el pasaporte aporte lo que debe de aportar, sirva para lo que debe servir y nos dé las garantías de seguridad y de calidad adecuada para poder hacer un seguimiento y una valoración correcta de cada persona. Dicho esto, es cierto que hay muchos factores que hay que considerar a la hora de plantear el uso de este tipo de pasaportes, y son los mismos que hablábamos hace unos meses en verano, cuando se hablaba del famoso pasaporte serológico. Cualquier acción en esa línea yo creo que es prudente darle un bajo perfil, porque se pueden generar muchos problemas, muchas malas interpretaciones, mucho mal uso de muchos recursos, y yo creo que debemos de ser conscientes de que hay muchas complejidades tecnológicas, de calidad, científicas, sociales, económicas de por medio, que no son fáciles de manejar y que debemos dejar que vayan al ritmo adecuado, de la forma adecuada, y cuando tengamos un documento adecuado que aporte a la sociedad lo que debe de aportar y que no sea discriminatorio con nadie, utilizarlo de la mejor manera posible. Ya digo, no soy escéptico con que esté o no esté. Mi posición es simplemente que hay que solucionar muchos aspectos relacionados antes de pensar que esto va a solucionarnos la vida a todos y vamos a poder movernos como antes. Sí, yo por comentar y por añadir a lo que el doctor Simón apuntaba, se trata de procesos complejos, ¿no? Quizás más que el término de pasaporte sería más adecuado hablar de certificado, de vacunación. Y luego ya viene el debate sobre los usos de esos certificados. Yo creo que ahora hay una apuesta importante de España y de muchos Estados miembros por conseguir que tengamos un certificado que sea interoperable entre las distintas regiones europeas, ¿no? Este aspecto es muy importante porque puede tener, además, en primer lugar, sin ninguna duda, una utilidad clínica. Ya hay trabajos avanzados en el eHealth Network, tal y como dice el doctor Simón, son trabajos de una enorme complejidad para definir cuáles son los datos y los metadatos que este tipo de certificados tienen que contener, y después pues vendrá cuál es el debate sobre las condiciones de uso, ¿no? Hay una en la que parece bastante fácil alcanzar el consenso, que es la utilidad del uso clínico, de que una persona que se traslade de un estado de la Unión Europea a otro y haya recibido la primera dosis de su pauta vacunal, por ejemplo, en España, y se traslada a Francia, pueda recibir la segunda. Yo creo que eso nos beneficia a todos y da seguridad al proceso de vacunación. Y luego hay otros posibles usos que están sobre la mesa también, como el tema de facilitar los viajes. Una cosa es facilitar y otra cosa que sea la condición para poder viajar o no, ¿no? Pero son procesos complejos que tienen condiciones éticas y que sobre todo pues se deben sustentar en una base legal, además de dar todas las soluciones tecnológicas. Y luego, por otra parte, en cuanto al rechazo a la vacunación, miren, esta etapa de la campaña de vacunación no es una competencia entre vacunas. Disponemos de 3, hay 2 que utilizan mRNA, que tienen unas características logísticas de conservación y de eficacia muy parecidas, que van a unos grupos dianas concretos, y hay otra vacuna, que es la de AstraZeneca, que se está aplicando, además, porque así se decidió a través de la ponencia de la Comisión de Salud Pública, a un grupo diana diferente, a una población diferente.
No se trata de competir, porque no puede competir las vacunas que tienen características distintas, que están dirigidas a población diferente. Pero que sí que comentarles a modo de ejemplo que los datos de aceptación de la vacuna en nuestro país son datos realmente positivos. Por ponerle un ejemplo, con datos del pasado 24 de febrero, de todas las personas que se habían citado, solo 45.611 habían rechazado la vacunación, teniendo en cuenta además que de la forma que se registra no solo son rechazos por propia voluntad, sino que también en algún caso hay contraindicación o que se descarta porque hace poco tiempo que ha pasado la enfermedad. O sea, esto es poco más de un 2%, ¿no? Y yo creo que eso está señalando claramente la aceptación y la confianza que está teniendo toda la sociedad española en la campaña de vacunación. David Guirao, de Europa Press, pregunta que la delegación del Gobierno de Madrid plantea permitir manifestaciones de hasta 500 personas durante el 8M. Usted, como epidemiólogo, entiendo, a Fernando Simón, a la secretaria de Estado, ¿creen que a partir de 500 se incrementa el riesgo de contagio, teniendo en cuenta que ha habido concentraciones más grandes durante la pandemia? El consejero de Salud de Murcia ha dicho hoy que no es partidario de levantar el cierre perimetral de la comunidad autónoma en Semana Santa. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, en cuanto al cierre perimetral de Murcia, yo creo que es una decisión de la comunidad autónoma y a mí la verdad es que con la experiencia que tenemos de un año ya, la prudencia en este momento yo creo que no es mala. Me parece una buena opción para reducir riesgos y yo creo que la deben de valorar ellos. En todo caso, obviamente tendrán que justificarla y tendremos que valorar qué es lo que puede suceder o no y en qué situación real están o no durante el periodo de Semana Santa, porque puede ser que esto cambie incluso mucho más rápido de lo que están observando en esta comunidad autónoma en concreto. En cuanto a si las manifestaciones de 500 personas pueden incrementar el riesgo de contagio, yo creo que esto lo hemos debatido muchas veces a lo largo de este año. Depende mucho de cómo se relacionen esas 500 personas que se manifiestan juntas. Las personas que mantengan la distancia, lleven su mascarilla, tengan cuidado y mantengan las medidas de precaución, pues desde luego van a reducir mucho los riesgos. No a cero, porque no se puede reducir a cero, pero van a reducir mucho los riesgos. Yo creo que en España es verdad que se han establecido aforos concretos o tamaños concretos en muchos momentos, 500 personas, 1000 personas, pero sí que es verdad que España desde el principio ha tenido un cuidado especial con no especificar únicamente cifras, sino establecer también la calidad de la relación entre las personas que se juntan. Si las personas mantienen unas medidas de precaución adecuadas entre ellas, el riesgo se reduce mucho. Eduardo Paneque, del Comercio, quería preguntar por la evolución de la pandemia en Asturias. ¿Por qué tras una primera ola donde el efecto fue comparativamente más suave, ahora la reducción está siendo más lenta que en otras comunidades? ¿Les preocupa esa aparente inestabilidad? ¿Se hizo algo mal a posteriori? Y también en relación al hipotético rechazo de la vacuna de AstraZeneca, plantea si se puede solicitar otra vacuna o se está obligado a recibir la designación que establezcan los sanitarios. Bueno, en cuanto a la evolución en Asturias, la evolución en Asturias es buena. Es cierto que la velocidad de descenso es menor que en alguna otra comunidad autónoma, pero también es cierto que llevan bastante más tiempo descendiendo. Yo creo que son situaciones diferentes. Las formas en las que se transmite la enfermedad, aunque los conceptos de fondo son similares, los mecanismos de transmisión principales no son iguales en todas las comunidades. En unos lugares puede variar, puede haber diferentes grupos afectados, puede haber diferentes grupos prioritarios de riesgo, puede haber diferentes edades y por lo tanto diferentes formas de vida. Por lo tanto, yo creo que tenemos que entender que, como ya hemos explicado varias veces, no es igual en todas las comunidades autónomas. Si recuerdan, hace un momento estaba comentando que en España el promedio de casos por 100.000 habitantes en 14 días es de 206, pero es que tenemos comunidades que están en 77 casos por 100.000 y comunidades que están en 430 casos por 100.000. Sí, hay una diferencia muy importante. No, Asturias evoluciona descendiendo desde hace ya bastantes semanas, evoluciona bien
y yo creo que no se ha hecho nada ni mal ni bien. Son condiciones específicas de cada territorio que representan evoluciones un poco diferentes en cada territorio, y de hecho no es en esta ola donde se aprecian algunas diferencias en Asturias, sino que en Asturias no ha sido igual que la media nacional en otros periodos y no tiene por qué serlo ahora, igual que en muchas otras comunidades. Bueno, con respecto a la pregunta de AstraZeneca, aparte de volver a insistir en la idea anterior, yo creo que hay una cuestión fundamental que diferencia las vacunas del resto del medicamento, que son las externalidades. Cuando una persona se vacuna, se produce sin ninguna duda un beneficio individual, pero las vacunas también comportan un beneficio colectivo, y ese es el espíritu de las campañas de vacunación. Yo creo que hay un objetivo muy claro, compartido por todos, que es conseguir que estemos vacunados lo antes posible. Y conforme haya dosis disponibles, no se pueden quedar las vacunas sin administrar, porque tenemos que conseguir el mayor porcentaje de la población vacunada en el menor tiempo posible. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad, por supuesto, en nuestro país, y después para que sean accesibles también al resto de países del mundo, porque no olvidemos nunca que estamos ante una pandemia. Y si no queremos asumir los riesgos inherentes a dejar que la transmisión continúe y que se generen variantes que puedan seguir preocupándonos, el objetivo que tenemos que compartir a nivel mundial, sin ninguna duda, es acelerar todo el proceso de vacunación. Y aquí tenemos nuestra responsabilidad individual de ser partícipes y ser parte del propio proceso. Sara Becerro, de Radio, plantea que la delegación del Gobierno de Madrid ha aprobado las manifestaciones del 8M hasta 500 personas porque así se mantienen los parámetros exigibles. ¿Sabe qué parámetros son esos y si los ha fijado el CAES? ¿Se pueden aplicar esos parámetros de 500 personas a las procesiones de Semana Santa? ¿Usted recomienda este año a la gente que vaya a las manifestaciones del 8M o lo desaconseja? Bueno, yo creo que lo acabo de plantear hace un momento. No conozco los parámetros que ha utilizado la Comunidad de Madrid, no he tenido tiempo de revisarlos, y por lo tanto no puedo juzgar si las justificaciones que dan son válidas o no. Yo creo que obviamente tienen profesionales de mucho nivel que habrán considerado adecuado el proponer esta opción. En todo caso, creo que he comentado antes la relación que hay entre las agrupaciones de personas y los riesgos. Los riesgos están asociados a la forma en que se relacionan las personas, y tenemos que entender que la forma de relacionarse cambia también según la forma o la razón por la que se juntan. Yo no soy experto en estas cosas y no me gustaría que nadie se molestara, pero no es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos transportado por muchas personas que estar en una manifestación de 500 personas donde puede esparcir la gente y mantener las distancias. Sé que, como en algunas otras ocasiones, esto no va a gustar en algunos sectores, pero hay alternativas para hacer las celebraciones que pueden satisfacer suficientemente las necesidades de todos, tanto las religiosas como las sociales. Yo creo que si se mantienen las medidas adecuadas de control de riesgos en cualquier ámbito en el que las poblaciones se junten, los riesgos se disminuyen. Dicho eso, si se pueden evitar los agrupamientos grandes de personas, mucho mejor. Y desde luego, por favor, que no vaya nadie con síntomas. Finalmente, Begoña Sanz, de Radio Nacional de España, vuelve a reiterar sobre qué celebraciones serían las más adecuadas, en qué condiciones en el 8 de marzo, y también si hay algún avance en la estimación de cuándo podrían empezar a vacunar a las personas de 60 años, menores de 60 años con enfermedades crónicas. Yo creo que se ha hablado mucho de eso en la rueda de prensa. Si quieren añadir algo más, y si no, lo damos por finalidad. Por la parte de las agrupaciones, celebraciones, yo creo que no merece la pena hablar mucho más de ello ya. Muy bien, pues muchas gracias. Damos por finalizada la rueda de prensa.